En comunicación con el cardenal Pedro Barreto, él es cardenal de Perú, había renunciado ya durante el papado del Papa Francisco, pero creo que él, desde su rol de cardenal, al tener más de 80 años, no tenía de hecho la posibilidad de participar directamente del cónclave, pero ha tenido la posibilidad, cardenal, de conocer a el actual Papa, y creo que su aporte para Paraguay, por eso le agradecemos este contacto, es fundamental para decirnos quién es y qué esperar del nuevo cardenal y por qué la Iglesia lo elige a él, aunque no figuraba entre los favoritos, para continuar el camino de la Iglesia. Gracias por atendernos, le saluda Santiago, bienvenido a Paraguay, cardenal. Muy buenos días, Santiago, muy buenos días a todo el querido pueblo de Paraguay. Efectivamente estamos participando de una grata sorpresa de esta novedad de Dios en la continuidad de la gestión que como Papa ha realizado el obispo de Roma, el conocido y querido, que en paz descanse, Papa Francisco. Esto indica, y es verdad, yo no he participado del cónclave porque soy mayor de 80 años, pero sí he participado en Roma en 6 de las 12 sesiones de cardenales donde se esbozó el perfil del nuevo Papa. Y esto ha sido muy claro porque la misma sala de prensa del Vaticano informó hace 3 días como un resumen de todo lo que eso significa para la Iglesia con la elección. Y hay una conclusión muy importante que nos alegra que prontamente se ha podido decidir elegir a aquel que Dios ha elegido. Los cardenales estábamos muy de acuerdo en la necesidad de la continuidad del proceso de reformas que el Papa Francisco iniciara. Y esto es muy importante, que indiquemos que el Papa León XIV, a quien yo conocí personalmente y de manera muy cercana porque fue obispo aquí en el Perú, estuvo 8 años como obispo de Chiclayo, es ahora el sucesor del Papa Francisco y el 267 sucesor del apóstol Pedro. Cardenal, creo que es muy importante, sobre todo para aquellos que no están familiarizados quizá con la dinámica de cómo funciona un cónclave, y que usted nos acaba de mencionar del cónclave propiamente. No participé, pero sí de 6 de las 12 reuniones previas de cardenales. ¿Cuál es la incidencia de esas reuniones previas para perfilar la futura elección de un papa en un cónclave? Sí, en realidad esto es muy importante indicarlo porque la elección que se hace en un cónclave es precisamente totalmente distinto de lo que normalmente en la democracia, en las elecciones políticas se realiza. Desde el punto de vista de la política que nosotros conocemos, hay candidatos que tienen un programa y se presentan ellos como gestores de un programa, y los votos inciden en quién es el que es elegido. En el caso de la Iglesia Católica, en estas 12 sesiones, donde participamos alrededor de 180 cardenales de los 252 que hay en el mundo, y que solamente 133 son menores de 80 años que participaron en el cónclave, y digo con alegría, para
Paraguay, el cardenal Adalberto Martínez ha sido partícipe de esta elección, a los cuales los cardenales tenemos que agradecer. Entonces se perfila un esbozo de qué cualidades debería tener el siguiente Papa. No se habla de personas en las sesiones, se habla del perfil. Por ejemplo, y eso es algo admirable, que dijo, este Papa debe continuar las reformas que iniciara el Papa Francisco. ¿En qué aspecto? Primero, en la lucha contra los abusos. Y el Papa León XIV en el Perú presidió la comisión de la lucha contra los abusos. La experiencia la tiene. En segundo lugar, la transparencia económica en la Iglesia, la rendición de cuentas. Él es un experto en este sentido, yo diría, importante de la transparencia económica. También se perfiló en ese esbozo que el futuro Papa tendría que apoyar lo iniciado por el Papa Francisco en la reorganización de la Curia Romana, que apoye al Papa y que apoye a la Iglesia Universal, y que también tenga este compromiso de continuar el proceso sinodal de una Iglesia realmente renovada, espiritualmente enriquecida, con la luz del Evangelio y con la alegría del Evangelio. Y también, por último, se decía que tiene que ser un Papa que cuide la creación de Dios. Una creación de Dios que está siendo maltratada, que el Papa Francisco escribió esta encíclica de la Laudato Si. Entonces, tenemos, y puedo asegurar que tenemos un Papa León XIV que definitivamente es un guía espiritual en estos momentos de turbulencia, y que definitivamente sus primeras palabras era decir: la paz esté con ustedes, como Jesús también la dio desde su ser resucitado. Creo que lo que está contando para nosotros, siguiendo lo que fue hasta ahora el desarrollo de este cónclave, es un elemento muy clarificador respecto a lo debatido, que no lo teníamos hasta aquí con estos detalles, porque si bien usted no nos está diciendo ni la propuesta de cada uno, ni quienes reunían tal o cual perfil, lo que sí se ha debatido, cardenal, es qué iglesia se pretende, y a partir de ahí probablemente cada uno hizo un análisis respecto a quién podía continuar con ese trabajo y ese perfil. Y hay un aspecto que quisiera preguntarle, como a usted no le contaron, sino que usted fue parte de esas reuniones previas, si la tensión que se sentía desde afuera respecto a una iglesia más conservadora versus una iglesia más progresista, quizá, fue un tema que se sintió en cada una de esas reuniones, o en general había un consenso respecto a continuar con esta iglesia que el Papa Francisco nos había mostrado. Sí, le agradezco la pregunta. Yo tengo reserva del contenido de la discusión que se tuvo, más que discusión, de diálogo, pero sí puedo afirmar que salieron también en el diálogo, un diálogo de 12 sesiones de 4 horas, ¿no?, de sesión. Entonces, cada día hablaba alrededor de 25 a 28 cardenales. No había tiempo limitado, y esto aseguró que todos pudieran compartir con mucha libertad, con mucho respeto. Pero poco a poco se fue abriendo, ¿no?, este consenso en aquello que yo les acabo de indicar, de ese esbozo del futuro Papa.
y que estoy convencido que esta elección ha sido mayoritaria, porque otro detalle muy importante, de los 133 obispos o cardenales electores, tenía que llegarse a 89 votos, que es 2/3, según la norma canónica que será. Y 89 votos es un número bastante alto. Claro. Y yo me imagino que el León XIV, el Papa, ha sido elegido con más de 89 votos. Nunca sabremos exactamente porque ese es secreto, pero por la rapidez con que salió Papa León XIV, porque ha sido la tercera votación, quiere decir que este esbozo que se preparó en las 12 sesiones ha ayudado muchísimo, porque en el cónclave, que solamente se va a votar, no hay discusión, no hay intercambio, porque el intercambio se ha dado antes. Por eso, al segundo día del cónclave, tenemos pues esta grata alegría de tener ya al Papa continuador del Papa Francisco. Cardenal, ¿cuál es el perfil de este Papa ya en lo que ha hecho? Y usted conoce y compartió con él, porque Perú es muy caro a sus afectos, es parte de su historia. Él lo dejó muy en claro al momento de pedir esa licencia para hablar en español y dirigirse puntualmente a Perú. Creo que fue un mensaje muy poderoso. Hablábamos recién de que no haya elegido hablar en inglés, pero sí hablar en español. Creo que dice mucho respecto a cómo posiciona su paso por Perú. ¿Usted tuvo la chance de conocerlo, de hablar con él? ¿Cuál es la última charla que quizá tuvo con él? Bueno, yo estando en Roma conversé con él. Yo actualmente soy presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía y tuve oportunidad de conversar varias veces sobre esta institución, de esta organización de la Iglesia Católica inédita en la historia de la Iglesia. Todos son conferencias episcopales, es conferencia eclesial, y con el que yo tenía que comunicarme directamente es precisamente con el cardenal Robert Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos. Entonces hemos tenido últimamente mucha comunicación. Aparte, en el Perú también él ha sido vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, yo también. Entonces hemos tenido muchas oportunidades para poder conversar y acercarnos. Lo primero que diría, que a mí me ha sorprendido, el nombre que se ha impuesto, el cambio de nombre, porque Jesús cambió el nombre al apóstol Pedro. Es decir, Pedro se llamaba Simón, y Jesús, cuando lo elige, le dice: tú eres Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces todos los papas dejan su nombre de bautismo y se bautizan con otro nombre como sucesor del apóstol Pedro. En este caso escogió León XIV, y muchos se preguntarán por qué escogió ese nombre, porque el escoger el nombre ya indica un camino. En primer lugar, León XIII, su antecesor, fue el que iniciara propiamente la doctrina social de la Iglesia, que brota del Evangelio, y no como una teoría, sino para iluminar las circunstancias sociales de la humanidad. El Papa León XIII escribió la carta encíclica Rerum Novarum, las cosas nuevas, ¿no? La novedad que tiene el Evangelio para los problemas que hay en la vida humana, en la vida social. Esa es la primera razón. Creo que esto es muy importante, porque el Papa Francisco ha tenido dos encíclicas sociales. Una encíclica llamada Laudato Si, Francisco de Asís,
el cuidado de la creación. Y también la segunda encíclica, Fratelli Tutti, que son las palabras que Francisco de Asís tuvo. Y quien acompañaba en momentos difíciles a Francisco de Asís, Fray León de Asís. Así se llamaba el franciscano, muy cercano a Francisco, que lo consolaba en los momentos difíciles que él también vivió dentro de la orden. Por tanto, hay dos razones que el Papa León XIV asumió el liderazgo de la doctrina social de la Iglesia dentro de la evangelización, pero sobre todo, él es continuador de la misión que Francisco, teniendo en cuenta a Francisco de Asís, él realizó. Él se convierte en la persona de confianza del Papa Francisco. Y es verdad, el Papa Francisco le confió al cardenal Prevost como obispo de Chiclayo, en el norte del Perú. Le confió también una gran responsabilidad de ponerlo como prefecto, como ministro de un dicasterio para los obispos, que es el brazo derecho del Papa. Entonces, con el nombre de León está significando que él es y seguirá siendo una persona de confianza de Dios, pero también de confianza del Papa Francisco, que simbolizaba a Francisco de Asís. Cardenal William le saluda. ¿Cuál cree que será el mayor desafío que va a enfrentar el nuevo Papa? Bueno, el desafío está ya en el esbozo que se presenta. Por ejemplo, tiene que continuar la lucha contra los abusos, no está terminado. Hay todavía muchas deudas pendientes en este campo que él conoce y que definitivamente yo estoy seguro que va a ayudar, pero también de la transparencia económica. En las reuniones de los cardenales salió pues problemas económicos internos a la Iglesia que se tiene que resolver. Hay una decisión muy clara del Colegio Cardenalicio que cumplen dos funciones los cardenales. Primero, ser consejeros del Papa. Y segundo, los menores de 80 años eligen al sucesor del Papa. En ese sentido, el Colegio de Cardenales, la gran mayoría que participamos, insistió también en esta transparencia económica, en la reorganización de la curia romana y que se siga caminando en este proceso sinodal de comunión, de participación en la misión de Cristo y con este compromiso para ser signos de paz en un mundo violento, un signo de justicia en un mundo donde hay corrupción por todos lados y sobre todo el cuidado de nuestra casa común para cuidar el futuro de los niños y de las generaciones que vengan después, como decía el Papa Francisco. En estas sesiones previas, cardenal, ¿qué tan diverso fue el intercambio de opiniones en estas reuniones y se notaron diferencias marcadas entre los cardenales de las distintas regiones del mundo? Sí, yo creo que hay que reconocer que hay 91 países representados. Hay una diversidad cultural impresionante y por tanto hay diversas opiniones en cosas que son anecdóticas, podríamos decir así, que no empañan en absoluto la unidad de la Iglesia. Hay diversidad y hay de alguna manera opiniones contrarias, pero vuelvo a insistir que esto ha sido en un clima de mucho respeto, pero la gran mayoría hicieron este esbozo que se confirmó
en esta elección rápida que hicieran los cardenales electores con la nominación del Papa León XIV. En ese sentido hay diferencias, hay que reconocerlo, pero siempre las diferencias, la pluralidad, cuando todos miramos un objetivo que es mirar a Cristo resucitado, un Cristo que ha fundado la Iglesia buscando el interés no personal sino de la Iglesia al servicio del mundo, todos rápidamente, a pesar de tener una pluralidad de opiniones, nos unimos para dar testimonio de aquello que Jesús siempre pedía. En esto reconocerán que son discípulos míos si se aman unos a otros. Y este es el signo que los cardenales han dado al mundo entero en esta rápida elección del sucesor del Papa Francisco. Cardenal, creo que hay una especie de sesgo que se deja ver cuando algunos, hasta apresuradamente o quizá de forma intencional, ya lo encasillan o como un papa progresista o como un papa conservador, tomando el mismo elemento que es el Rerum Novarum. Pero si miráramos el Rerum Novarum, nos encontramos con elementos que combaten al capitalismo, pero que también hacen una defensa enorme a el trabajo propiamente y el trabajador, y elementos que uno, al poner en un contrapeso, se da cuenta que probablemente el perfil de este Papa no esté en ninguno de esos extremos. ¿Dónde posicionarlo, cree usted, al Papa? Bueno, la personalidad del Papa León XIV que yo conozco es una persona muy cercana, una persona que escucha mucho y habla poco, es muy importante. Pero además el Papa tiene una visión, yo diría, muy integral, porque ha sido durante 12 años superior general de los religiosos agustinos en Roma, y es ahí donde el Papa Francisco lo conoció y le impactó tal vez su personalidad, su sencillez, su carisma. Él no se ubica ni de conservador ni progresista, y esta elección del Papa León XIV ha demostrado que en la Iglesia, desde el punto de vista humano, se puede decir que hay progresistas y conservadores, pero ahora se ha demostrado que hay un consenso de seguir solo a Jesús muerto y resucitado, y que seguimos el proceso sinodal de caminar juntos en esta reforma de la Iglesia que iniciara el Papa Francisco a la luz de unos documentos del Concilio Vaticano II que convocó San Juan XXIII y que culminó San Pablo VI de 1962 a 1965. Por tanto, el Papa Francisco en esta reforma no inventó nada. Lo único que hizo es poner en práctica estas orientaciones que ya tanto Benedicto XVI como San Juan Pablo II hicieron un avance, pero lo más fuerte, lo más visible, es que estamos iniciando de manera formal, por voluntad de Dios, este proceso de renovación de la Iglesia que definitivamente vamos a tener más adelante los frutos, no tanto por el bien de la Iglesia, sino por el bien de la humanidad, como Cristo, que no buscó su propio bien, sino el bien de aquellos que lo seguían con corazón abierto, un corazón honesto. Cardenal,
Le agradecemos muchísimo desde Paraguay por este contacto y sobre todo la claridad al poder posicionarnos en cómo se dio en general lo previo a esta elección y creo que es una información para nosotros de muy, muy alto valor para entender la iglesia que se viene. Gracias, cardenal. Fuerte abrazo desde Paraguay. Muy bien, un abrazo para ustedes y yo creo que ustedes tienen de primera mano al cardenal Adalberto Martínez cuando regrese, que él podrá informarles con mayor detalle y precisión todo lo que él ha vivido. Muchas gracias y buen día.